Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. En verdad es una bendición encontrarnos aquí cada mañana. Este es el día para perdonar y empezar de nuevo. Sí, este es el día para dejar atrás los rencores y la amargura. Colosenses 3:13 lo dice de esta manera: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Soy Rebeca Chan, bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día nuestro propósito es llevar contenido de valor, promover la unidad familiar, rescatar valores morales, sabiendo que la familia es la base de la sociedad y el pertenecer a una es de suma importancia para el desarrollo psicológico y social del individuo. Dios quiere y puede bendecir a tu familia, porque la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. Por eso, hoy vengo con un invitado especial. Mire, esos hombres de Dios que anhelamos siempre que visiten nuestro país y nuestro estado. Y está con nosotros el profeta Pablo Esquivel, quien es conferencista internacional, comunicador y ha viajado a más de 25 países. Buenos días, profeta, bienvenido. Buenos días, Rebeca, qué honor poder estar aquí en tu programa, junto con el pastor David también y todo tu equipo. Es una honra poder estar esta mañana aquí compartiendo este bello programa. Amén, amén. Mire que ese profeta estuvimos ayer viendo el contenido, la administración, la palabra que ha traído a MCI el Rey Jesús Mérida. Él nos visita, como ya dije, de Argentina, pero nos va a contar que él nació en Argentina, que él radicó por muchos años en España y que actualmente está como echando raíces, como decimos aquí en México. ¿Es correcto? Sí. Sí, nací en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Ezeiza, donde es el aeropuerto internacional. Así que yo creo que ya Dios tenía planes conmigo con el tema de los aviones. Y luego conocí al Señor a la edad de 20 años, en el año 96. Conocí a Cristo en un momento crucial de mi vida personal, donde tenía sueños rotos, donde me encontraba frustrado. Estábamos hablando antes de empezar el programa que tuve la bendición o la oportunidad, mi deseo era ser futbolista, y bueno, no se pudo llegar a cumplir esos sueños porque Dios tenía otros planes, ¿no? Tuve que conocer a Cristo para darme cuenta de que Dios tenía otros planes para mi vida. Así que en ese momento de frustración, en el año 94, yo caigo en una profunda depresión por los sueños quebrados, ¿no? Llegué a un club de fútbol grande con la oportunidad de cumplir mi sueño y se frustró y bueno, caí en una depresión. Me gustaba en esa época también el rock, el heavy metal. Entonces me volqué mucho al tema de juntarme con chicos adictos, con chicos que consumían alcohol, y por mi depresión, gracias a Dios, no toqué las drogas, pero sí caí en una profunda depresión por la frustración que tenía de los sueños rotos. Y en el peor momento vamos a decir, de mi vida en ese año 94, intenté quitarme la vida en 3 oportunidades, hasta que un amigo que conocía del ámbito de la música, en este caso lo que te cuento del heavy metal, del rock, vimos cómo su vida había sido transformada y fue el primero que me habló de Cristo, ¿sí? En el peor momento. Y fíjate que este muchacho era mucho más grande que los chicos que nosotros nos juntábamos en Argentina y tenía virus de HIV. Y entonces conoció a Cristo y comenzó a vender pan dulce para una granja cristiana donde se rehabilitó y comenzó luego a pastorear. Y él fue el que me habló. Y 2 años después de eso, en el año 96, yo con unos compañeros de la secundaria inicié una banda de heavy metal. Entonces me tocaba ir a la ciudad donde mis tíos vivían
y yo sin saber, luego me di cuenta, ¿no? Qué poder que tiene la oración, porque yo me encontraba en una sala de ensayo con estos chicos, alcoholizándonos y haciendo nuestra música, pero algo me decía que tenía que ir a visitar a mis tíos, que hacía 2 años que no lo veía, ¿no? Porque mis tíos se habían separado. Y resulta que cuando decido ese día salir de ahí, de la sala de ensayo, para ir a la casa de mis tíos a verlos, mis tíos estaban juntos en su casa, y mi tío me sienta en el salón de su casa y me empieza a hablar de Cristo, que ahora estaban de nuevo restaurado su matrimonio, y fue mi tío el que me insistió y el que me llevó a la iglesia en el año 96, 2 años después de recibir la semilla de esa palabra de este muchacho que se llama Guillermo. 2 años después yo le estaba entregando mi corazón a Cristo, ¿no? Y ahí comenzó todo. En el año junio, siempre lo tengo grabado porque creo que fue la transformación de mi vida, el conocer al Señor. Los primeros días de junio de 1996 yo le entregué mi vida a Cristo y ahí comencé a servirlo, y fue un sábado en una reunión de jóvenes, y fue impactante de verdad, porque para mí, porque llegué a la iglesia en una reunión de jóvenes que me llevó mi tío, mis primos, y había una obra de teatro, y en la obra de teatro había una escena donde hablaban sobre un grupo heavy metal y punk. Y entonces me pegó tan fuerte porque yo estaba en ese momento vinculado con todos jóvenes del rock y tú sabes, de los vicios. Y esa escena de la obra de teatro marcó mi corazón, y yo ahí rendí mi vida a Cristo, un sábado. Y al miércoles siguiente llevé a mi mamá, mi papá, mi hermana y un amigo mío que siempre andaba conmigo, que es de nacimiento en Paraguay, pero luego a los 16 años se vino a vivir a Argentina. Y mi amigo para todos lados andaba conmigo, hasta que mi amigo me confiesa que él y toda su familia son cristianos apartados. Wow. Y yo le digo, Marcelo, le digo, ¿cómo que nunca me dijiste? Andaba conmigo para todos lados. Y mi amigo me dice, mira, Pablo, te acompañé al fútbol, te acompañé a la discoteca, te acompañé a donde fuimos, pero ahora a la iglesia también voy con vos. Ay, qué hermoso. Y entonces, cuando nos bautizamos a los 3, 4 meses siguientes, fue algo muy lindo, porque se bautizó mi mamá, mi hermana, mi papá y mi amigo Marcelo. ¡Qué bendición! Y yo también. Entonces, bueno, ahí comenzó esta aventura de fe, donde yo le creí al Señor y hice las cosas como Dios quería que las hiciera, ¿no? Y esto también creo que es un mensaje para esta generación. Yo había abandonado mis estudios secundarios, los últimos 2 años que me quedaban por el tema del fútbol y todo eso, que los sueños que tenía. Pero cuando servía al Señor dije, voy a hacer un pacto. Quiero terminar bien mis estudios, de cara a mis papás también, que ellos vean, y luego me quiero preparar para servir al Señor. Dios puso eso en mi corazón, y desde el día que me convertí supe que Dios me había llamado a predicar. No sé. Mire, profeta, qué importante testimonio inspiracional, porque justo nosotros, una de las cargas que Dios ha puesto en nuestro corazón como madre, como padres, es ayudar a una generación de jóvenes que hoy están esclavizados en las adicciones, en las diferentes drogas o las miles que ya tiene el mundo ofreciéndole a los jóvenes a tan pronta edad. Mire, aquí el pastor David Cárdenas hemos hablado mucho que justo aquí en el estado donde usted está, el índice más alto de suicidio que tiene nuestro país yace aquí en el estado de Yucatán. Wow. Jóvenes que están yéndose, abortando su propósito de vida, y como padre nos duele saber, ahorita que hablaba usted en una etapa de depresión, de frustración, de no lograr un sueño. Yo me pongo a pensar, porque siempre como madre me pregunto, ¿qué lleva a una jovencita de 15, 16 años a no poder manejar un trauma, a no poder manejar o salir adelante de una frustración, no sabemos qué, y intentan y se van de este mundo sin ver sus sueños realizados, y queremos decirle a todo joven que quizás hoy Dios ha puesto quizás en un auto, quizás esté yendo a un lugar, o quizá amaneció hoy sintiéndose frustrado, sintiéndose que no ha logrado nada, tengo tantos años y no he conseguido ese sueño, o tal vez como nosotros como madre a veces pensamos que los jóvenes hoy no saben cómo lidiar
con su primer decepción amorosa y los tiene allá en un momento cautivo, y viene un amigo y le ofrece la solución. Exacto. La droga, esto, el alcohol. Una Una vía de falsa esca- salida. Una vía de escape, ¿no? Sí, sí, y están allá. Pero queremos decirle a través de su testimonio que hay esperanza para ellos. Claro que que sí. si Dios un día le salió al encuentro a usted allá cuando estaba frustrado, cuando sentía que quizás no había futuro, no había destino, pero yo siempre le hago saber a cada persona, joven, adulto, anciano, que hay un destino glorioso en Dios, en Cristo Jesús, Así es. en el único mediador entre Dios y el hombre. Hay esperanza, profeta, para los jóvenes del estado de Yucatán. Así es. Sí, hay esperanza, claro que sí. Es muy importante hoy en día ver que, como dices tú, Rebeca, cuántos jóvenes se sienten frustrados. Y en el caso mío, por ejemplo, yo me sentía la frustración, sentía el apoyo de mi papá, pero no el de mi mamá en el tema del fútbol, por ejemplo. Fue una cosa de que yo le reproché en su momento, ¿no? Entonces, muy importante, algo que hace poquito mi esposa me decía, es muy interesante cuando descubrimos los talentos en nuestros hijos, ¿no? Y apoyarlos. A veces todos queremos que mi hijo sea abogado, sea médico, sea juez, pero ¿y qué pasa si tiene un talento? Yo creo que los papás tenemos que saber discernir los talentos de nuestros hijos y si ver que son buenos en algo, apoyarlos, por más que quizá nosotros decimos que ellos hagan otra cosa. Sí tenemos que apoyar a que estudien, obviamente, pero también apoyar esos talentos, porque si no pasa estas situaciones que dices tú, se sienten frustrados, se encuentran que sus padres, que son realmente las personas que les aman, que tienen más cerca, no lo apoyan, y entonces ahí viene, ¿no? El entorno, vienen lo que dices tú, el escape, los vicios y todas estas situaciones que al final y al cabo lo llevan a ese pensamiento, ¿no? De quitarse su vida, de que, bueno, que no pueden lograr lo que han soñado. Entonces es muy importante que los papás también apoyen, descubran y apoyen los talentos de sus hijos, ¿no? Amén, amén. Qué bueno que toque ese tema porque este es nuestro propósito, profeta, llevar contenido educativo, contenido de valor, hablarle a cada padre, a cada madre, que ellos vengan y descubran en Cristo Jesús cuál es el rol fundamental de un hombre. Y yo siempre he hablado aquí que el rol principal de un hombre es el de ser esposo y el de ser padre, al igual que el rol principal de una mujer, el de ser esposa, pero el de ser madre. Y en el de ser madre podemos ejecutar esta estrategia, que nosotros como las personas mayores, poder descubrirle a nuestros hijos cuáles son esos dones, esas capacidades, y Así como es. dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque mire, si desde temprana edad nosotros descubrimos, oye, tú eres bueno para hablar en público, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el canto, tú eres bueno para administrar, tú eres bueno, es instruirlo también en ese camino. Así es. Y que sobre todo que pongan a disposición del Señor sus habilidades y sus talentos, porque de Él viene. Así Todas es. nuestras capacidades, Dios nos ha dado y ha sido para, yo como le digo a mi hijo, yo tengo un hijo igual de la edad de Dani, de 30 años, yo como le digo a mi hijo, donde quiera que Dios te ponga, en cualquier esfera de la sociedad, levántale una generación al Señor de nuevos creyentes. Así es. Esa es la tarea como padres, Sí. de hacerle saber a los hijos. Yo quería preguntarle, Ujú. si usted habla que conoció al Señor a la edad de 20 años, Sí. ¿qué es aquella pasión, aquello que llega el 2023 y eso sigue tan vivo como cuando tenía 20 años? Uy, bueno, yo creo que uno nunca se tiene que olvidar, en mi caso, ¿no? Como te repetí hace segundos atrás, nunca me olvido el día que le entregué mi corazón al Señor y está marcado, por eso todavía me recuerdo, ¿no? Que fue un 3 de junio de 1996, porque mi vida fue transformada, realmente. Y creo que para continuar siguiendo hasta el día de hoy, que ahora tengo 47 años, la misma pasión, las mismas ganas, creo que siempre pararse sobre esa plataforma, ¿no? Nunca olvidarse, en el caso mío,
lo que Dios ha hecho. Yo soy un agradecido a lo que Dios ha hecho en mi vida y hasta el día de hoy no me canso de poder comunicarle a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, porque creo que así como yo he recibido esta transformación, quiero que otros también la puedan descubrir, ¿no? Cuando le hablamos a los jóvenes o le hablamos a ciertas personas, decimos, bueno, vamos a tomar este pan dulce que tenemos aquí rico de Yucatán. Yo te puedo decir, mira, el dulce que está aquí en la mesa con el café está sabroso, pero tú no lo vas a saber hasta que no lo pruebes. Y creo que con Cristo es lo mismo. Podemos hablar a través de este medio y decirle a un montón de gente, miren, hemos experimentado, hemos visto, yo en estos años he visto paralíticos levantarse de silla de ruedas, he visto tantos milagros después de recorrer tantos países, ¿no? Ministrando. Y les puedo decir de todo, pero si ellos no prueban, si ellos no se acercan a Dios, si ellos no abren su corazón, no lo van a poder experimentar. Entonces yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Que ellos abran su corazón y que prueben, ¿sí? Y te digo algo también, Dios cumple los sueños. Creo que soy un fiel testigo de, más allá de que Dios tenía otros planes para mi vida, te puedo decir que si tuviera otra vida, volvería a pasar lo mismo, con tal de servir al Señor y poder ser una inspiración para esta generación y para un montón de gente que necesita una palabra, quizás como un vaso de agua en el desierto. Entonces, vale la pena, ¿no? Desde la juventud, servir a Dios. Yo, cuando me tocó hablarle a veces a jóvenes, yo digo, a veces los jóvenes vienen a la iglesia y dicen, que el evangelio es aburrido, el evangelio es monótono, pero es porque no han descubierto todavía el propósito que Dios tiene para ellos. Porque cuando tú te das cuenta, como me ha pasado a mí, que a través de una palabra, a través de una oración, una persona le cambia su vida, tú estás siendo parte, ¿sí?, de la transformación del destino de una persona. Entonces creo que eso es el mayor gozo que alguien puede tener. Claro. Que así como lo han hecho conmigo, que si no fuera por ese muchacho que me habló a mí en el año 94, yo no estaría hoy acá. Entonces, de la misma manera, no sabemos lo que hoy estamos sembrando en otras personas, que les puede producir los próximos años. Entonces, ahí descubrimos, ¿sí?, que el evangelio y el cristianismo no es aburrido. Amén. Me encantó lo que habló del propósito, del llamado, porque una de las cosas que Dios ha puesto y que he sido intencional siempre cada vez que estoy enfrente de este micrófono es hablar de propósito, hablar de sueños, hablar del llamado. Y mucha gente nos ha escrito diciendo, ¿qué es eso que ustedes hablan de descubrir un propósito? ¿Tendré yo propósito de vida? ¿Dónde yo lo descubro? ¿Para qué es que yo nací? Y yo quiero preguntarle, ok, usted recibe al Señor a los 20 años, pero ¿cuándo usted siente el llamado? ¿Cuándo usted descubre que del cristianismo hay una habilidad para la profecía? Bueno, en ese momento, cuando yo me entregué al Señor a los 20 años, y quiero decir algo para que la gente pueda entender, no todos los casos son iguales, ¿sí? No todos las personas van a experimentar lo mismo que uno experimentó, porque Dios tiene sus multiformas de manifestarse a las personas individualmente. Pero en mi caso, yo cuando me entregué a Cristo, el mismo día que me entregué, Dios usó a un evangelista que predicaba en nuestra iglesia, donde mi tío me llevaron. Hasta el día de hoy agradecido a este evangelista porque han pasado los años y justamente el pastor, vamos a poner, o el apóstol de este evangelista, sí, estudió conmigo en el seminario y pude verlo después de años y decirle, mira, pensar que tú fuiste la persona que usó Dios para esa noche yo corriera al altar y recibiera a Cristo. Y él oró por mí y me dijo que yo iba a predicar la palabra. Yo lo podía haber creído o no creído, pero me pasaba algo. Yo, como todos en la iglesia, tú sabes, uno empieza sirviendo. Yo llegué, les conté que me impactó esta obra de teatro y entonces yo dije, no, yo quiero actuar en esta obra. Yo tenía 20 años, digo, todos los jóvenes que hay en la iglesia, yo quiero ser parte de la obra de teatro. Pero como tú sabes, y yo, para mí, en ese momento, yo ignoraba cómo era el protocolo de la iglesia, me mandaron a barrer y abrir el telón y a cerrarlo, ¿no? Entonces empecé sirviendo, que así todos empiezan, sirviendo. Sí, sí. Entonces me tocó abrir el telón, cerrar el telón.
barrer, limpiar, acomodar las sillas, pero me pasaba algo. Fíjate que ahí yo empiezo a descubrir en esos pocas semanas de recién convertido. Nosotros éramos una iglesia en pleno crecimiento en Argentina de 1.200 personas. Los jóvenes nada más éramos 500. Que eso fue lo que me impactó a mí. Porque yo tenía una óptica de la iglesia como algo aburrido. Porque en su momento, en mi infancia, mi mamá con mi abuela me llevaron una vez al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y yo lo vi tan aburrido que yo pensaba que siempre la iglesia era así. Entonces me quedó eso desde niño, pensando, bueno, me voy a aburrir porque pienso que la iglesia es aburrida. Pero cuando llegué a la iglesia, me llevaron mis tíos y veo que hay guitarra eléctrica, que hay batería, que hay un montón de jóvenes que saltan, que celebran, a mí me impactó, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a servir. Pero fíjate que me pasaba algo. Cuando la obra de teatro se terminaba, cuando todos se iban y a mí me tocaba acomodar la silla, barrer, ya te digo, abrir el telón, limpiar la plataforma, el escenario, ahí estaba el púlpito. Y me acuerdo como hasta el día de hoy, la única que se quedaba conmigo era mi hermana. Yo tengo una hermana 6 años menor que yo, somos 2 nada más, y mi hermana se quedaba conmigo. Y cuando yo terminaba de limpiar, yo me ponía en el púlpito y me hacía el que predicaba. Y mi hermana era la única que se mataba de risa. Y usted le predicaba a su hermana. Y mi hermana decía, vos vas a ser pastor. Y yo me ponía a predicar ahí, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que yo hacía no sé cómo decírtelo, pero lo hacía inocentemente o sin darme cuenta, pero la cuestión era que ya Dios a través de eso me estaba mostrando que Él me estaba llamando a la predicación. Ay, qué hermoso testimonio. Le vuelvo a repetir porque nosotros aquí nos pasa en la iglesia. Yo le hablo que de mi familia, tengo 9 hermanos que todos somos creyentes y nos ha costado descubrir el llamado, saber en qué área Dios nos va a usar. Una servidora, no me da pena decir, pero yo tengo 53 años y apenas yo estoy empezando a descubrir que para esto nací. Me costó mucho descubrir mi propósito, mi llamado, mi asignación, y como me ha costado mucho, mi tarea es eso, hacerle saber a la gente que descubra temprano su llamado, su asignación, que sí hay de parte de Dios un destino, que sí hay propósito de parte de Dios. Lo creo firmemente, que la tarea de cada ser humano es descubrir en qué área, de acuerdo a mis habilidades y talento, yo soy bueno para ponerle a Dios esas habilidades y entonces ahí fluir. Fíjate que ahora me estaba viniendo a la memoria algo muy importante. Anoche, cuando estábamos aquí en la iglesia del Pastor David, yo estaba diciendo algo que, bueno, puede ser agresivo, violento, que decía que muchas veces nosotros criticamos o condenamos a los católicos, pero nosotros los evangélicos tenemos mucha tradición, solo que no lo decimos. Y pensando en lo que estabas diciendo, para mí, uno de los mitos de la tradición evangélica es que se ha enseñado mucho que ciertas personas son escogidas y otras no. Cuando Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces eso te hace entender, si uno lo lee literalmente, que Dios tiene como sus favoritos, que va tocando. Y entonces se queda un montón de grupos frustrados, porque dice, bueno, es que Dios escoge a ciertas personas que Él considera sus favoritos y otros no, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero fíjate que cuando tú buscas en el original donde fue escrita la palabra, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra escogidos en ese versículo significa intérpretes. Entonces el versículo quedaría así: muchos son los llamados y pocos son los intérpretes. Entonces esto nos abre un panorama para hablarle a la gente que nos está escuchando, que no es que Dios escoge a sus favoritos y a otros rechaza, sino que hay gente que no saben interpretar el llamado que Dios les hizo. Wow. Entonces, ahí viene el problema. El tema es que todos fuimos llamados, pero pocos interpretan el llamado que Dios le está haciendo. Entonces yo creo que muchas personas que nos están escuchando hoy, que se han sentido dentro aún del cristianismo frustrados porque piensan, bueno, es que Dios cogió a ciertas personas, sus ungidos, sus ungidas, y está usando y está levantando. Pero Dios nos llamó a todos, porque el Señor murió por todos. Entonces, a todos nos llamó. El tema es que tú, personalmente, aprendas a interpretar
el llamado que Jesús te hizo. O muchos nos pasará como el caso suyo. Por ejemplo, lo traigo a la mesa, le voy a decir por qué, porque recién hablaba yo con un joven y él me decía, me frustró el cristianismo, y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque yo siento que cuando vamos allá, te dicen, o sea, vamos, o sea, sírvele al Señor, y cuando tú quieres hacerlo, dice, siento que es como que si fuera el caballo que me dan rienda y que te dice vamos, pero cuando lo quieres hacer, te paran y te dicen, no es así, no puedes. Y entonces muchos también creyentes o jóvenes, los líderes, no sé, la desconfianza, el celo ministerial, no se sabe qué, pero algo está frenando a una generación que se están yendo como frustrados. Exacto. Porque dice, yo tenía pasión, yo quería servir, sí, yo quería hacerle saber a mi generación que Dios me sacó de las drogas, pero quizás no los estamos formando, no los estamos educando. O no le estamos dando la oportunidad también, Rebeca, porque fíjate, yo llevo 1 año y medio en Ciudad de México. Yo llegué a México en el año 2015 por primera vez. Yo le contaba al pastor que yo soñé con México y Guatemala en un mismo sueño profético, sin jamás en mi vida haber pisado México ni Guatemala. Y 6 meses después viene un apóstol reconocido de México que hace la Marcha de Gloria, todos ustedes sabrán quién es. Me vino a conocer a España y él me trajo en 2015. Al mes siguiente de yo estar en México, se me abrió la puerta y estuve en Guatemala. Y se cumplió el sueño, ¿no? de conocer las dos naciones. Y fíjate que ahora que me vine a vivir, yo para eso volví en 2019, y bueno, y ahora ya que me vine a vivir a México para plantar estas 2 iglesias, pero descubrí algo. A mí me empezó a llegar mucha gente de la iglesia que fui conociendo como ahora que vengo aquí de visita, ¿no? Y que ya comienzan a sonar tu ministerio y te empiezan a buscar por una palabra que le diste en algún momento, porque en esta nación de verdad Dios me ha usado a mí mucho. Yo tengo muchos testimonios de gente que no podían tener hijos y ahora tienen hijos, que Dios les ha dado negocio, les ha dado su casa. Entonces, cuando saben que vengo a México, antes de venirme a vivir, me llegan a los eventos, profetas. Bueno, como anoche, teníamos un montón de gente ahí. La última vez que usted vino, nos dio una palabra, ahora Dios cumplió esta palabra. Bueno, pasa esto, ¿no? Pero descubrí algo, cuando vine a plantar las 2 iglesias, la de México y la de Querétaro, descubrí que hay un montón de personas que tienen preparación, tienen instituto bíblico, están bien formados, pero nadie les ha dado una oportunidad. Es lo que dices tú, el celo ministerial, el hombre poniendo el freno. Entonces nosotros ahora, por ejemplo, yo hablo de la iglesia que Dios me dio en las manos para levantar. Nosotros ahora acabamos de armar un grupo de equipo de trabajo, y es más, los domingos a veces ahora no estoy ni predicando porque estoy dejando que prediquen a la gente que están trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está la oportunidad de desarrollarlos, que ellos se desarrollen, que ellos... Imagínate a alguien que tiene como tú un llamado a los medios de comunicación. Tenemos que apoyarlo, que haga, que se desarrolle. El tema es como dices tú, le decimos a la gente, vengan, vamos, pero después no le abrimos el espacio. Si tú no le abres el espacio, ¿cómo ellos van a crecer? Creo que a cada uno de nosotros en algún momento nos han dado una oportunidad. Alguien en el camino nos ha dado una oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidad. Exactamente. Siempre lo hemos dicho. Exacto. Yo he hablado aquí con muchas personas, muchos testimonios de gente que ha servido y por un error que ha cometido, porque somos humanos, cometemos error. Ahora, ¿qué hace el padre espiritual? ¿O qué hace, si estamos hablando que un padre espiritual, ¿qué le haría a su verdadero hijo? ¿Lo sienta definitivamente o le da otra oportunidad? Yo, por ejemplo, lo llevo a la práctica en una de las empresas de mi esposo. Aquí se han ido personas que han robado, que han hecho cosas malas y entonces se van. Y de repente vuelven a venir, no, mire, deme otra oportunidad. Y viene mi esposo y dice, ¿te acuerdas de fulanito aquel? Mire, pues ahí está desempleado, dicen que no tiene para comer, mira su familia. Y le dije, mira, entonces yo le digo a mi esposo, mira, si nosotros estamos aquí en la tierra,
para modelar la naturaleza del Padre. Así es. Y una de la naturaleza es el amor y que Él es un Dios de oportunidad y es un Dios misericordioso. Así que si nosotros un día queremos ir y decirle, dame otra oportunidad, démosle oportunidades a personas que nos han fallado, porque solo así vamos a poder modelar la naturaleza de Dios. Así es. Así es, si me permites añadir un poco, yo creo que el propósito es el plan de Dios que está asignado para cada uno de nosotros. Por ejemplo, tú tenías un plan, tu plan era llegar a ser futbolista, ¿no? Se frustra el plan porque no era el plan de Dios para ti. Así es. Y Dios dice en la Biblia que sus pensamientos o sus planes son mejores que los nuestros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrirnos a la oportunidad de interpretar y conocer cuál es el plan de Dios para nosotros, que seguramente es mejor que el que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos aferramos a que tiene que ser mi plan, a seguir mi camino, ¿verdad? Es ahí donde viene la frustración. Nos golpeamos. Y es donde nos golpeamos cuando realmente Dios nos diseñó, nos creó, nos formó desde el vientre de nuestra madre con un plan, ¿verdad? Entonces, para poder ser felices, podemos llamarlo así, y vivir en plenitud, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el plan de Dios. Claro. Así es. Acercándonos a Él, claro. Vamos a ir a una pausa y a nuestro regreso yo le voy a dejar que de una vez plantada la pregunta al profeta como hombre de Dios, como profeta del Señor, ¿qué está hablando Dios para México? Así que si usted quiere saber esto, regresamos en breve. Algo. Y entonces yo juzgo su profecía, yo juzgo su corazón cuando usted se dirige a Dani, que es un muchacho que usted no conoce, pero que yo lo conozco desde que es niño. Y yo tengo aquí todo lo que usted le ha dicho a Dani y que yo sé certeramente que solamente Dios se lo pudo ver revelado a usted. Y le seguí y entendí de acuerdo a lo que sé y entiendo de parte de la palabra de Dios, un profeta del Señor. Amén, gracias. Un profeta del Señor, que Dios le siga usando mire, la palabra de ciencia. Yo cuando voy a leer todo eso, digo, Dios mío, cuán maravilloso eres cuando de repente le regalas estas habilidades, estos dones a tus hijos. Bueno, nos fuimos a pausa con la pregunta. Sí. Como profeta del Señor, ¿qué Dios está hablando a México y en especial al estado de Yucatán? Ok. Fíjate que, Rebeca, que hablando sobre México, el año pasado tuvimos nosotros, yo tengo el video, luego se los voy a compartir, tuvimos un evento, Ciudad de México, con el apóstol Ronnie Chávez, ¿sí? Este evento lo organizó la Coalición Apostólica de México, ¿sí? Apóstol Carlos Gordillo. Yo fui fui uno de los profetas principales que ministramos en perspectiva. Y algo que tengo bien claro es que Dios está trayendo a México, o que va a traer, porque esa es la palabra que se liberó, como un sacudimiento en varias esferas, ¿sí? Sin duda, estamos creyendo no solo lo que Dios va a hacer en Yucatán, sino a nivel nacional, a nivel de México Nación. Y creemos que en el corazón de Dios ya está establecido un avivamiento para este país. Yo creo que cuando nosotros decidimos venir para plantar estas dos iglesias, Dios permitió que vengamos, y en el camino descubrí que muchas familias, me tocó eso cuando llegando a México con mi esposa y los niños, descubrí varias familias de Colombia que vinieron a radicarse a México, y eso me hizo ver que si se movieron de su país después de tantos años para establecerse en México es porque Dios va a hacer algo poderoso acá. Yo también creo firmemente, lo he hablado aquí, que así como Dios ha permitido que en muchas naciones se levante un padre de la fe,
vemos en los Estados Unidos al que la generación mía conoció, a Billy Graham. Sí, claro. El legado importantísimo Billy Graham, sí. de Billy Graham en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, todavía tuve la oportunidad de conocer, y que hay mucho contenido de él y mucha historia, a Gigi Ávila. ¿Quién no de los cristianos conoce el legado, del evangelista? Mire, esas multitudes, esa gente, esos estadios impresionantes que llenó. Y fíjate Gigi que Ávila. me estás trayendo a la memoria algo. Yo hablaba con un amigo hace como antes de la pandemia fue. Justamente él es de Puerto Rico. Yo estaba predicando en Orlando, Florida. Y charlando con él, empezamos a tocar un tema, Pastor David, que fue, fíjate que cada país, como que Dios le ha entregado lo suyo. Si miramos Guatemala, cuna de adoradores. Oh, sí. México, el principal. Sí. Este ha sido un país que es cuna de la adoración también. Sí. ¿No? Marcos Witt, mucha gente. Sí. Bueno, no hemos visto, por ejemplo, que se hayan levantado apóstoles fuertes, aunque los hay. Pero creo que este tiempo para México va a ser el tiempo de una nueva generación, donde Dios va a levantar profetas aquí, donde va a levantar apóstoles, donde va a levantar y gente de otras esferas, porque a veces nosotros como cristianos pensamos que solamente nos enfocamos en el área del apóstol, el profeta, o sea, los ministerios. Sí. Pero yo estoy viendo algo en México. Yo estoy viendo algo en México porque Dios me atrajo para esto. Estoy viendo empresarios que se están convirtiendo de alto nivel. Sí. Estoy viendo artistas que están encontrándose con Dios. Sí. En México está pasando algo sobrenatural que por ahí algunos todavía no se han dado cuenta, no lo han percibido, pero algo está sucediendo en México. Nosotros también creemos esto, lo estamos viendo. Este es el tiempo para nuestro país. Este es el tiempo donde van a levantar, mire, evangelistas. Soñamos con cruzadas masivas. Amén. Nunca antes vistas en nuestro país. Estamos soñando, estamos creyendo que es el tiempo para que se levante un padre de la fe, un referente mexicano que llene los estadios más grandes que tiene nuestro Amén. País. Yo, por ejemplo, mientras usted hablaba, recordaba a recién ido Luis Palau. Sí, claro. Con el festival de Luis Palau. Compatriota. Oh, sí. Pues sí. Luis Palau, un hombre de Dios, un referente, fíjate que, su legado. No te quiero interrumpir, pero fíjate que a mí me pasó algo, ¿no? Hace unos 2 años atrás, antes que yo me viniera a vivir a México, como todo predicador, creo que siempre nos tomamos algunos otros de referente, ¿no? Porque nos han marcado en nuestra vida cristiana, en el caminar. Sí. Por ejemplo, cuando me inicié, me encantaba ver a Benny Hinn. Tuve la bendición de conocerlo en Londres, en un evento privado, y lo pude conocer ahí. Cumplí mi sueño de quiero conocer a Benny Hinn. Bueno, tremendo. Pero realmente mi deseo era conocer a Morris Cerullo. Y fíjate que cuando estoy en México con lo de la coalición apostólica, lamentablemente en la pandemia Morris, el profeta Morris, el apóstol, falleció, ya estaba muy mayor, pero conozco a su equipo, y su equipo sin conocerme oraron por mí. Wow. Y la cuestión fue que me hacen la conexión, y yo al mes siguiente, a los 2 meses siguientes, que voy a California, a Los Ángeles, tuve la bendición de acercarme a San Diego, y allí me recibió su esposa y su hija, y pude estar en Legacy, en el lugar ahí que él edificó. Sí. Y ahí estuve en el museo. Yo me vine impactado porque ahí vi la montaña. Han hecho una montaña con todas las muletas de la gente que en diferentes naciones él pudo ver que salieron caminando, y ahí está es una montaña que la han pegado, ¿no? con una cola, pero han hecho una montaña así de la pila de muletas que él fue recaudando, y ahí están las fotos cuando fue preso la primera vez en México, y están ahí todas las fotos en el museo, lindo que puedan ir a verlo, Legacy. Sí. Yo fui y me vine impactado, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que yo me hice la misma pregunta, y qué bueno que tenemos este espacio para todos los que estén conectados puedan escuchar. Yo me hice esta pregunta: Luis Palau, Morris Cerullo, tú nombraste Billy Graham, podemos nombrar tanto. Benny Hinn está con vida todavía. Benny Hinn, sí. Pero se nos están yendo.
Sí, y una vez yo escuché un mensaje en Argentina, siendo estudiante del seminario, acerca también de referentes como Jimmy Swaggart y de pastores que cayeron, ¿sí? Vamos a ponerle así. Sí. En la jerga cristiana nuestra decimos tropezaron, cayeron. Bueno, y el predicador, el director de nuestro instituto bíblico, habló sobre un mensaje que a mí me quedó hasta el día de hoy, por eso te lo estoy diciendo, marcado. ¿Qué hacemos con los mantos caídos? Wow. Y tú hablaste de los legados. Sí. Y yo me hice esta pregunta: ¿dónde están los generales de este tiempo? Y mi oración, cuando vine a México, fue esa: Señor, Morris se fue Luis Palau, se fue el de Alemania que hacía las cruzadas en África, Reinhard Bonnke. Ah, sí. Tantos hombres de Dios, generales, pero ¿y los de este tiempo dónde están? Y entonces creo que esta pregunta es para todos los que están escuchando este programa el día de hoy, porque creo que los de este tiempo se tienen que levantar. Sí. Así es. Y mi oración es: yo quiero ser parte. Señor, esa es mi oración. Señor, el tiempo que me quede de vida, yo quiero que Dios me use. Ya Dios me movió, pero creo que hay más, y yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entonces animar, ¿no? Animar a esos jóvenes que están en el anonimato, a aquellos que están pagando un precio, que por ahí no sé si están exhibidos públicamente o no, pero creo que nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Y los de este tiempo dónde están? Porque se está necesitando. El mundo está como está, los tiempos se aceleran, sabemos que Cristo está cerca, pero ¿y los generales de este tiempo qué pasa? ¿No? Creo firmemente que en el liderazgo les ha faltado la famosa palabra empoderar a una generación. A veces también como líder de ningún hermano que hablamos mucho de esto, y él me decía, yo he llegado a la conclusión que está pasando lo que pasó con el pueblo de Israel cuando le dijeron: transfiere este conocimiento a tu generación. Dios ha empoderado a un Billy Graham, pero no ha dejado transferido a un semillero. Algo pasó, yo puedo pensar, mi hermano y yo siempre estudiamos esto. No sé, por ejemplo, si usted voltea a ver, yo tengo una mujer referente en los Estados Unidos, Joyce Meyer. Joyce Meyer. Sí. ¿Dónde están las 12 de Joyce Meyer que estén impactando a la par de ella como lo hizo Jesucristo? Porque si usted ve el líder por excelencia, cuando él vino manejar el modelo de los 12, que parece ser, muchos lo aprueban, muchos no, o otros el modelo de los 70 o no sé, pero solo pensemos que tenemos la capacidad de formar a 12 a la par del pastor David Cárdenas, en conocimiento, como lo hizo Jesús, 12 hombres a la par del profeta, en conocimiento, transferir aquello que Dios le dio, y vayamos y conquistemos algo grande para el Señor. Hagamos una hazaña, una maravilla, algo que el día que lleguemos al cielo pueda decir el Señor: bien hecho, siervo fiel, hiciste algo grande. Nosotros estamos llamados a pararnos sobre una generación que nos vea como referente y poderles decir, como dijo Jesucristo: el día que yo ya no esté, que yo me vaya, te he dejado capacitada para que si yo hice radio, tú hagas televisión, para que si yo logré, tú hagas cosa mayor de la que yo hice. Estamos llamados a repetir un modelo, una instrucción que vimos a un referente que aún sabiendo que quizás que nos van a fallar, claro que algunos van a fallar, que vamos a ser traicionados, claro que lo vamos a hacer, pero que eso no nos limite, sino que nosotros formemos líderes, porque ayer lo decíamos, pastor, John C. Maxwell dice que todo crece por liderazgo, pero todo cae también por un mal liderazgo. Entonces nosotros determinemos a meternos con Dios, a buscar de Dios y a que levantemos una generación. Yo sueño, yo siempre le digo, aquí hemos hablado de las extraordinarias mujeres de la Biblia y muchas nos impactan, pero a mí, Débora,
Me encanta cuando dice, yo Débora me levanté como madre. Débora que empoderó a un joven, porque yo me lo imagino siendo joven, a Barak, este líder del ejército israelita. Ella le recordó, no te ha dicho Dios, muchacho, que Él está contigo y que te va a entregar a Sísara. Nos debemos de levantar como las mujeres, como Débora, como madre, y levantarle al Señor una generación. Dios va a cumplir su propósito, llegarás a destino. Dios está esperando que tú le rindas tu corazón porque Él te va a usar. El profeta jamás ha escuchado. Ay, yo oí lo que usted le entregó a ese muchacho anoche. Esa profecía hay que dársela para que todo. Yo oí lo que usted. Que la está escuchando varias veces. Oh, sí. No. Yo oí lo que Dios le entregó a este muchacho anoche. El profeta jamás. Quiero comentar algo, digo, como experiencia como pastor, uno lo vive esto continuamente. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, profeta. En lo personal, por ejemplo, yo recibo a Cristo, me enamoro de Dios, empiezo a buscar a Dios, a servir a Dios. Pero yo cuando llegué a los pies de Cristo, pues llegué como necesidad, por necesidad como muchos llegamos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo me apasioné de Dios, empecé a servirle. Yo no sabía que iba a ser pastor. Pero Dios te empieza en el caminar, en el servicio, te empieza a revelar tu llamado y tu propósito, empiezas a descubrirlo. Pero también uno tiene que tener la disposición de estar dispuesto a morir y a ceder para que el plan de Dios se establezca en tu vida. Entonces, ¿cuál es el problema también que tenemos a veces en la iglesia? Que muchos incluso se les ha dado una profecía o se les ha... Por ejemplo, Dios te usó ayer para a determinadas personas decirle, este es tu llamado, este es tu propósito. Pero también depende de ellos. Ah, sí, claro. O sea, ellos también tienen que tener la disposición de decir, yo creo en lo que... Me subo, camino en eso. Claro. O sea, me subo en esa plataforma, me subo en esa palabra, en esa promesa, en ese llamado que Dios tiene para mí y simplemente empiezo a descubrir, a prepararme incluso, porque pues tienes el llamado, pero también tienes que prepararte para el llamado. Así es. Entonces, pasa mucho, como pastor lo vemos gente que tú lo... ves el don, el llamado que tiene, la facilidad que tiene para predicar o los dones que Dios les ha dado, pero no quieren, no están dispuestos a pagar un precio por eso. Claro. Entonces, por eso ahí donde se cumple la palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Bueno, pero volvemos a lo mismo, es porque quizás no han sabido interpretar su llamado y entonces, como dices tú, no tienen el nosotros como líder, o sea, yo me incluyo, por ejemplo, yo lo hablaba con mi hermano, me decía mi hermano, mira, vemos la deserción tan grande en su ministerio, en mi iglesia, allá en Tabasco, dice mi hermano, vemos gente, tú viste ministros de alabanza servir, sabes que son genuinos, que adoraron a Dios, pero ¿qué pasó? Entonces yo le digo a mi hermano, según tú, y me dice, según yo creo que nos hizo falta algo, afirmar a ese joven, hacerle saber lo que estamos haciendo aquí. Yo soy muy especial y repetitiva y lo hago intencional porque a mí me costó descubrir yo no puedo decir que alguien vino y me dijo, Dios te va a usar, sino era algo que me quemaba interior, por dentro. Claro, es una experiencia, y yo cada vez encuentro. yo le decía a Dios, ¿y qué es esto? Sé que me estoy enamorando de ti, me estás cautivando, me estás seduciendo, el amor a la palabra, yo deseo servirte, ¿qué va a pasar? ¿Dónde? Porque yo volteaba a ver a mi alrededor y yo no veía un espacio para mí. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo único que yo conocía era hacer iglesia. Claro. ¿Será, Señor, que por ahí donde? Y me tocó meterme con Dios y un día me acuerdo, yo le dije, yo no quiero seguir a ningún hombre terrenal más. Yo ya no quiero más referentes, yo ya no quiero más libros. Empezaba uno me enseñaba una cosa y le dije, yo solo quiero que tú seas mi maestro. Luego estudiando la palabra, descubro cuando Jesucristo dijo, que un día vendría alguien y dijo esto se me grabó y dijo, Él les va a enseñar. Espíritu Santo. Refiriéndose al Espíritu Santo. Él les va a enseñar a ustedes todo lo que yo les he dicho. Y yo le dije a él,
tú eres mi maestro, tú me vas a guiar y me vas a capacitar y tú me vas. Entonces, poniendo esto sobre la mesa, yo le digo a mi hermano, tal vez cuando yo he dado primeros pasos en mi iglesia, yo he sido líder de célula, y yo le digo a mi hermano, creo que cada persona que Dios me pone hoy, y veo a Cristian y yo le digo, yo sé que hay un propósito de Dios y tu tarea tuya es descubrir cuál es ese propósito, meterte con Dios y hacerle saber, mira, Señor, hazme saber para qué yo nací, cuál es ese propósito que dice esta señora, tengo propósito, tengo un llamado, tú me necesitas, me ocupas, Señor, y mi tarea es que cada persona que pase sobre de mí, yo sea anciana, sea joven, hay propósito de Dios en tu vida y descúbrelo a tiempo antes que se vaya. Voy a citar al doctor Miles, que él me hizo saber algo y dijo, creo que usted lo sabe, dijo, quiero decirles que hay una parte importante en la tierra que es la más rica que hay. Y aclaró y dijo, pero de una vez les digo que no es las minas donde están las piedras preciosas, ni los diamantes, ni que son los campos donde están los pozos petroleros. No es ese el lugar más rico que hay. Dijo, está muy cerca de su casa. Y yo dije, ¿de qué lugar está hablando? Y él dijo, les voy a decir cuál es. Y dijo, es el cementerio, dijo. Y yo dije, el cementerio, el lugar más rico de la faz de la tierra, donde ahí hay huesos solamente. Y dijo, ese es el lugar más rico. ¿Sabe por qué? Porque yacen ahí libros que nunca se escribieron. Películas que tal vez, guiones que nunca se escribieron, poesía, canciones que nunca se cantaron, prédicas que se quedaron y quizás ahí está enterrado, yace el evangelista, jamás escuchado. Y cuando ese hombre dijo, yo he venido aquí a robarle al cementerio, que usted se lleve allá sus dones, sus talentos, que Dios se los dejó para que le sirvan. Yo cuando dije eso, le dije una vez más a Dios, hazme saber para qué es que yo nací. Porque esto me consume, me quema, pero no sé, Señor, dónde es que. Y yo sola. Yo tengo profecías, a mi esposo le han lanzado y columna financiera y Dios le va a usar y las riquezas y el único profeta que Dios puso en mi vida es mi esposo. Y cuando él me veía hablar y me decía, solo te sé decir algo. Dios te va a usar. No sé de qué manera, pero Dios te va a usar porque cuando tú oras, cuando enseñas, Dios te va a usar. Nunca olvides que Él creyó primeramente que yo tenía un llamado de Dios. Amén. Y Él a la par, y aquí estamos. Gloria a Dios. Claro que sí. Wow. Maravilloso, tremendo, sí, es muy importante. La verdad que creo que descubrir el llamado, el propósito en Dios es el lograr descubrir realmente la razón por la cual existes. Y es cuando realmente entras en plenitud. Y creo que también esto el doctor Miles lo mencionó. Es cuando si tú sacas a un pez de la pecera, ¿qué va a pasar? Se va a morir, ¿no? Porque no está en su ambiente, porque no es el propósito de él fuera de la pecera. Entonces, cuando tú descubres tu llamado y tu propósito, tú vives en plenitud. O sea, tú ves, creo que lo más maravilloso de ver de un pastor que lo puede llenar a un pastor y sentirse por la razón por la cual existe aquí en la tierra es ver personas restauradas, que a través de los dones, los talentos, el llamado que Dios le dio, se han usado y que a través de esas personas se han bendecido. Así es. Y tú te sientes pleno y aunque no hayas ganado nada, no te hayan dado ni la gracia si tú quieres, pero tú dices, Señor, esta es la razón por la cual existo. Claro. Y ahora yo tengo, profeta, pastor, usted lo sabe, 9 hermanos y ya todos estamos grandes. Entonces yo le digo a mi hermano, yo no creo que Dios nos haya llamado, salvado, para llevar 22 años y estar calentando banca cada domingo. Sí. Yo me resisto a pensar, le dije, que llevas 15, 20 años en una iglesia
y que solamente es sentarte y escuchar. ¿Y qué vas a hacer con todo ese depósito de Dios? Claro. ¿Cuánto más debe esperar el hombre? 50 años para que el líder diga, aquí yo ya llevo un matrimonio que tiene 20 años de estar aquí y están conmigo y nada más están recibiendo y depósito de Dios. Y me resisto, hermano, a creer que esa sea la voluntad de Dios. Y tú dijiste una gran verdad, que a veces nosotros tenemos que leer entre líneas y también con profundidad. Y tú dijiste que aunque no tuviste un maestro o alguien que te imparta, vamos a ponerle así, fue el Espíritu Santo quien te ayudó, quien te enseñó. En el caso mío fue igual. Yo no fui a una escuela profética. Ahora sí tengo una escuela profética porque quiero hacer lo que no hicieron conmigo. Pero para mí el maestro ha sido el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y las distintas temporadas que me tocó vivir dentro del campo de lo profético, ¿no? Para llegar ahora a lo que tú nombraste hoy, que fue el campo de lo que es la evidencia profética, ¿sí? Porque con eso yo tuve una experiencia muy fuerte en Europa. Pero tú dijiste algo muy fuerte, que había algo dentro tuyo que te quemaba y no te dejaba tranquila, vamos a ponerle así. Sí. Pero todo nace de una experiencia, fíjate, porque yo creo que es ahí el punto. Por eso la Biblia es tan sabia, ¿no? Que cuando habla y le hace promesa a los patriarcas y le dice, por ejemplo, si era Isaac, el Dios o Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, ¿no? Entonces hay mucha gente que lamentablemente han escuchado de a oídas, porque mi abuelo servía a Dios, porque mis padres servían a Dios, porque mis familiares servían a Dios, pero ellos han tenido una experiencia por lo que han escuchado de sus familiares, pero no han tenido una experiencia personal. Entonces, cuando tú tienes una experiencia personal, cara a cara con Dios, pasa lo que tú estás diciendo. Hay algo adentro que no me deja tranquilo, ¿sí? Entonces ya no es de a oídas, por lo que me contaron mis antepasados, sino es que yo he tenido una experiencia personal con Dios, y de ahí parte todo. Yo creo que la gente tiene que experimentar un encuentro con Dios, y ahí se activa el llamado, ahí se activa el propósito, ahí van a descubrir, como dijo el pastor, coincido con él, para qué uno nació, ¿no? ¿Para qué viniste a este mundo? Porque sabemos que si vinimos a este mundo porque somos un pensamiento divino, no solo porque nuestros padres un día pensaron en procrearnos, sino que por eso la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. Nosotros somos un pensamiento de Dios gestado, ¿no? O sea, por Él. Entonces vinimos con un propósito, ahora tenemos que descubrir el propósito. Obviamente, Dios no es un déspota para obligarnos. La gente tiene que saber que Cristo murió y resucitó, y dentro del sacrificio que Él ha hecho hay un camino, hay dos caminos. O sea, la gente tiene libre albedrío y decide caminar fuera de Dios, pues terminará en frustración, en dolor, pero si camina, ¿sí?, en el llamado del Señor que le ha hecho, pues va a encontrar su propósito, siempre que se acerque a Él. Yo, por ejemplo, ahora le dije hace rato que tengo un hijo ya de 30 años, sí, y él le apasiona el deporte. Él tiene hizo una carrera, una licenciatura en mercadotecnia, tiene una maestría en alta dirección de empresas, pero él dijo que su don, su habilidad, su sueño es convertirse en un comentarista deportivo. Desde niño soñó con eso, y ahora que tenemos la estación de radio, él hace un programa de deportes. Wow. Y mi tarea como madre, volviendo a llamar y hablar del propósito, le he hecho saber y le digo, si Dios te va a usar en esa área, siempre recuerda algo, levántale ahí al Señor. Exacto. Llévate al número más grande de deportistas, de comunicadores en el ámbito donde te muevas. Llévale el número más grande al Señor, que tengan un encuentro con el Señor. Con mi esposo me pasa lo mismo. Me dijo, mi llamado no es ese de predicar. Mi llamado es los empresarios. Y le digo, mira, en esa esfera, levántale al Señor una gran cosecha. Llévate al mayor número de empresarios a tener un encuentro con el Señor, porque esa es la tarea específica de en el ámbito donde nos vayamos a mover, en la esfera donde Dios nos esté moviendo. Y pues esta es mi habilidad y mi tarea mía, mi asignación,
es llevar el mensaje de esperanza. Así es. Esta estación de radio nació con el propósito de restaurar al número más grande de familia. Vimos una necesidad. La familia, la base de la sociedad está fragmentada. Hoy no hay esa base, el núcleo. El futuro de un país está dolido con mamá, está en las drogas, está en pornografía, están alejados. Y la tarea nuestra es traer al número más grande de jóvenes, como dice la Biblia, que el corazón del padre se vuelva al hijo y el hijo al padre, unir familias, restaurar matrimonios, ¿con cuál? Con el mensaje de esperanza, con la persona de Jesucristo. Sabemos que solamente Jesucristo y el Espíritu Santo pueden sanar un corazón herido, un corazón frustrado, pueden volver a dar significado de vida. La Biblia habla que todas las cosas cobran significado en Dios. Es traer a la gente y buscar ese significado de vida en Dios. Y es aquí, esa es nuestra tarea. Yo le doy gracias a Dios por su vida, por permitirme esta bendición de conocerle a través del pastor David, que Dios le siga usando para seguir ministrando y llevando también, ¿por qué no? Una palabra de ciencia, una profecía, una palabra del corazón de Dios, que esa gente que nunca ha tenido un encuentro personal con Dios. Yo le preguntaba a Dani, Dios habló a tu corazón anoche. Dios habló a tu corazón y esa palabra que Él sabe, esto solo Dios y yo sabíamos, este dolor, esta necesidad, hace que el joven vuelva a prenderse en fuego, vuelva otra vez a ubicarse y decir, este es el camino, esta es la senda donde yo fui marcado, porque mire, usted no lo sabe, pero Dani conoció al Señor allá cuando haya tenido 6 años. Muy niño conoció al Señor. Wow. Y desde allá yo le dije, Dios puso sus ojos en ustedes desde niño para un propósito. Claro. Hay un destino glorioso, claro que sí, que ellos, como ustedes decían, ellos lo han pausado. Y lo tienen allá pausado, pero este es el tiempo, la temporada que Dios está usando para volverlos a prender en fuego y que empiece a quemarlo, a activarlo y que le sirvan al Señor. Así es. ¿Con qué nos despedimos, profeta? Bueno, no sé, oramos y gracias por el tiempo, el espacio. Y bueno, creemos que este va a ser un tiempo donde, como tú has dicho, cuando se abre un tiempo Kairos, ¿no? Es un tiempo oportuno, un tiempo de oportunidad. Y creo que yo considero proféticamente que este es un tiempo Kairos para Yucatán, para Mérida, que se va a abrir un espacio de oportunidades y aquellos que ustedes están soñando, están deseando con todo el corazón, que están orando, lo van a abrazar. Ustedes van a ver aquí movimientos espirituales fuertes y creo proféticamente que a ti personalmente el Señor te ha dado una unción como la de Esther. Y entiendo proféticamente que tu esposo es como Mardoqueo. Esto puedo así sentirlo en el espíritu, ¿no? Como tu esposo es como ese Mardoqueo que tuvo que empujar a Esther para presentarse delante del rey en un tiempo donde la situación apretaba y donde todo el pueblo de Dios iba a ser exterminado, ¿no? Si no fuera por Mardoqueo, Esther no se hubiese presentado antes del tiempo delante del rey, porque en esa época el rey decidía, si no levantaba el cetro, tú sabes que la sacaban y la apedreaban y perdía su vida. Sí. Sin embargo, la gracia y el favor que había en Esther hizo que el rey alzara su cetro y la escuchara. Y ahí sucedió algo muy poderoso, ¿no? Que fue que le fue quitada la autoridad a Amán, que era el enemigo que había preparado la horca para que Mardoqueo y todo el pueblo judío fuera exterminado de la tierra, y automáticamente también Esther. Fíjate que el anillo habla sobre el decreto, y los decretos en esa época eran inamovibles, si no fuera que el rey cambiara el decreto. Sí. Y el rey decide que le quiten el anillo a Amán,
y se lo den a Esther, y Esther se lo da a Mardoqueo. Y entonces cuando Mardoqueo decide cambiar el decreto que Amán había colocado, ¿sí? Y cambia el decreto, ¿sí? Y entonces el pueblo de Israel es liberado y Amán, el enemigo, Sí. termina sentenciado, Sí. ¿no? Entonces, Colgado en su misma horca que él había preparado. ¿qué aprendemos de esto? Que se puede cambiar los decretos, Sí. ¿sí? O sea, ¿cómo? Estableciendo un decreto mayor sobre el que fue establecido. Y yo creo que Dios te ha puesto para cambiar esos decretos. Yo siento que sobre tu vida hay una unción muy fuerte, y yo siento esto, la unción de Esther está sobre ti. Y este va a ser un tiempo donde yo te veo para dar una plataforma, y en esa plataforma te veo al lado de gente, mujer, femenino, políticos, políticas, donde vas a tener la oportunidad de poder orar en público, de bendecir en público a autoridades que van a ser colocadas. Dios te va a dar gracia y favor en toda esta región a través de gobernantes, mujeres, y de aquí a corto tiempo vas a organizar. Yo la veo a ella como organizadora de eventos. Tremendo. Y los recursos, dice Dios, no te van a faltar para que puedas llevar a cabo todos los sueños que están en tu corazón, ¿sí? Y este va a ser una plataforma que te va a ayudar a moverte aquí en toda la costa. Yo siento que va a ser algo que se va a desatar toda la costa aquí de la Ribera Maya, ¿sí? Amén. Toda la amén. Ribera Maya. Lo creo y lo Y recibo. vas a poder lograr hacer y gestionar esos eventos y poder mover ministerios, poder hacer cosas para el reino, porque Dios te va a dar gracia y favor, aún con autoridades que están en la esfera de la política. Amén, amén, amén. Y siento que Dios te va a comenzar a mover de una manera sobrenatural también en el don de profecía. Sé que Dios te va a utilizar con una palabra. Siento que Dios te ha dado una palabra fina con sabiduría, con el don de la palabra de sabiduría. Wow. Y vas a tener palabras específicas para personas que están en esferas estratégicas, donde Dios va a abrir los espacios. Lo creo, Amén. lo recibo. Mire, yo estoy muy, muy conmovida ya. El Espíritu Santo me ha tocado, me ha tomado y estoy muy, muy conmovida, muy sensible. Pero gracias, le bendigo, Rebeca, en el nombre te del bendigo, Señor. un gusto conocerte a ti y a tu esposo. Aquí la radio. Vida Nueva, la radio de la familia. La radio de la familia. Gracias por abrir el espacio, Cristian, también, que ahí está sacando tus fotos. Sí, sí. Síguele creyendo a Dios por cosas grandes. Amén, Ajá. amén. Hay sueños en el corazón de Él también. Sí, y yo sí. siento que Dios te va a bendecir de una manera también sobrenatural. Y te veo que el Señor te va a dar un estudio propio. Y te va a bendecir también en esa área. Como que tú estás soñando con algo que tiene que ver con esto, de filmación, fotografía. Y de aquí a corto tiempo el Señor te va a dar un negocio que tiene que ver con eso. Así que créele, y cuando Dios abra ese espacio, invierte, sueña, porque Dios te va a bendecir con un negocio que tiene que ver con la multimedia. Así que adelante. Amén. Y vas a amén. ser un instrumento de bendición para muchos jóvenes. Amén, amén. Pues bendiciones a todos. Gracias por haber sintonizado un día más. Este es el día. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos la próxima semana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones. Me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición de Este es el Día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Me gozaré por ti. Este es el día.
programa diseñado para ti.